Viento frío arrastraba por los campos abiertos del noreste de Francia, trayendo olor a madera quemada y tierra helada. Las hojas ya habían caído, dejando a los árboles como testigos mudos de una guerra que se suponía sería decisiva. Pero la guerra terminaba de forma distinta a lo prometido. Y dentro de una estación de señales destruida cerca de Saint-Dié, 4 jóvenes en uniforme auxiliar de la Luftwaffe se acurrucaban junto a una viga caída, escuchando artillería que ya no podían mapear ni reportar, esperando órdenes que nunca llegarían. Se llamaban Elsa, Greta, Margot y Leni. Aunque en aquellos días, los nombres eran secundarios. Asistente de radio, operadora de telégrafo, mensajera, decodificadora de señales. Habían entrado al servicio militar no con la fanfarronería de los soldados, sino con la obediencia silenciosa de chicas criadas en aulas donde los retratos de líderes colgaban más grandes que los mapas. Les habían dicho que servían a algo eterno. Repetían frases sobre deber y sacrificio porque nunca habían visto un mundo fuera de sus pueblos, cuarteles y campos de entrenamiento. Creían que la guerra las tocaba de lejos, como tormentas vistas desde detrás de ventanas. Elsa, antes una niña que corría carreras en campos primaverales, ahora cojeaba para siempre. 3 meses atrás, metralla de un bombardeo aliado desgarró la furgoneta de comunicaciones donde trabajaba, incrustando metal profundo en su rodilla. Los médicos del ejército salvaron la pierna, pero le dejaron un dolor afilado que rehizo su andar para siempre. Greta tenía el ojo derecho parcialmente ciego por una explosión durante una retirada. El destello fue tan repentino que no se dio cuenta hasta que su mundo se redujo a borrones y sombras. Margot no tenía heridas físicas, pero su risa había desaparecido. Leni, la menor, aún llevaba suavidad infantil en la voz, aunque día a día se afinaba. Ahora las 4 mujeres se sentaban en silencio, esperando. No sabían qué más hacer. El oficial al mando había huido horas antes. Nadie les dijo si quedarse, huir, luchar o rendirse. Los cables que usaban para transmitir órdenes estaban cortados. Las radios, muertas. El mundo se había vuelto silencioso, salvo por el bombardeo lejano. Margot, la más habladora en mejores días, susurró. ¿Creen que nos matarán? Nadie respondió. Les habían enseñado muchas cosas sobre los estadounidenses, que eran vulgares, violentos, que trataban a los prisioneros como animales, que no tenían honor, disciplina ni moral. Las películas de propaganda les mostraron soldados estadounidenses bebiendo abiertamente, riendo groseramente, empujando prisioneros alemanes al barro. El mensaje era claro, rendirse significaba perder no solo la vida, sino la dignidad. Leni, 19 años, apretaba tanto las manos en su regazo que los nudillos se le blanqueaban. Creció en Baviera, donde la lealtad era obligatoria. Aún intentaba aferrarse a la fe. Tal vez nos envíen de vuelta detrás de las líneas alemanas, dijo. Aunque todas sabían que las líneas alemanas ya no existían. Elsa cerró los ojos. El dolor irradiaba por su pierna. La idea de marchar a cualquier parte parecía una burla tallada en hueso. El bombardeo cesó. Y en el silencio que siguió, oyeron algo inconfundible: motores, camiones, muchos. Greta se inclinó hacia una grieta en la pared colapsada. Los vehículos que se acercaban eran verde oliva, no grises. Estrellas pintadas en los capós. La comprensión llegó lenta, como hielo extendiéndose en agua fría. Los estadounidenses estaban aquí. Las mujeres se levantaron como pudieron, manos temblando. No había dónde esconderse. El edificio estaba medio derruido. El campo afuera, desnudo salvo por equipo chamuscado y retorcido. Elsa luchaba por el equilibrio, Margot la ayudó a ponerse de pie. Nadie habló. No quedaba plan. Los soldados estadounidenses se acercaron con rifles listos. Las mujeres levantaron las manos. El gesto se sintió enorme, rendir no solo sus cuerpos, sino la historia que les habían contado sobre sí mismas. Por un largo segundo, nada pasó. Luego uno de los estadounidenses, un joven de rostro suave, tan sorprendido como ellas, bajó el arma. Dijo algo que ninguna entendió, pero el tono era calmado. Hizo un gesto para que avanzaran. Un médico se acercó de inmediato. Antes de preguntas, interrogatorios o verificar identidades, examinó la pierna de Elsa. Sus manos eran firmes, expertas. Había visto heridas así antes.
Elsa lo miró, desconcertada. Había imaginado un enemigo lleno de crueldad. Pero el toque de este hombre solo tenía cuidado rutinario, el que se da a un paciente. Solo nos están tratando, murmuró Greta. Los estadounidenses ofrecieron mantas, agua. Un soldado se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de Lenny cuando tembló. Las mujeres intercambiaron miradas, no de alivio aún, sino de confusión atónita. Esperaban gritos, burlas, empujones. Pero los estadounidenses eran silenciosos, enfocados, profesionales, casi cautelosos, como si la presencia de prisioneras mujeres requiriera precaución en vez de poder. Horas pasaron en un borrón. Les dieron transporte, las subieron a la parte trasera de un camión con otros prisioneros. Hombres y mujeres sentados juntos en una quietud incómoda, unidos ya no por ideología, sino por el colapso de todo lo que una vez los definió. El motor vibraba en la caja del camión. El frío se filtraba en sus huesos. Elsa se recostó y miró por la solapa de lona al cielo gris invernal. Mientras el convoy avanzaba al oeste, vio pasar el naufragio de caminos, granjas y pueblos. Tantas casas quemadas o abandonadas. Ninguna bandera ondeando. Ningún signo de victoria para nadie. Solo ruina. En una estación de detención temporal, un oficial estadounidense explicó, no permanecerían en Europa. Serían procesadas para transporte a Estados Unidos bajo la Convención de Ginebra. Las llevaban al otro lado del océano. Al país del enemigo, no como botín, no como esclavas, sino como prisioneras con derechos. Una tormenta de emociones las atravesó, miedo, incredulidad, un destello tenue de esperanza reacia. Ningún sentimiento se sentía seguro de sostener. Lenny susurró. América. La palabra apenas se formó. Sonaba a mito. Greta cerró su ojo bueno e intentó estabilizarse. Su mundo ya había terminado varias veces. Esto se sentía como otro final, o quizás un comienzo disfrazado de rendición. Elsa miró su pierna herida e imaginó subir a un barco, cruzar un océano que solo había visto en mapas escolares. La incertidumbre era inmensa, pero el miedo a la brutalidad, lo que las había atormentado, se transformaba en algo más. Una pregunta. ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre el enemigo estaba mal? El camión arrancó de nuevo. Detrás, Europa ardía. Adelante, un mundo desconocido que desafiaría cada creencia que habían llevado a la guerra. Un frío húmedo colgaba sobre el puerto al amanecer, una luz demasiado pálida para calentar a nadie. Las mujeres fueron sacadas de los vagones una por una, sus botas resonando en la rampa metálica hacia el barco que las llevaría al oeste. Avanzaban lento, Elsa apoyada pesadamente en un bastón hecho de un poste de tienda cortado, Greta con la cabeza ligeramente inclinada, su ojo bueno esforzándose por captarlo todo, Margot y Lenny siguiéndolas de cerca, lo bastante para tocarse si el miedo a parecer débiles no siguiera en sus huesos. El barco era un Liberty estadounidense, industrial y masivo, casco cubierto de pintura gris descascarada y sal. Los motores rugían bajo. Guardias estadounidenses en la pasarela, rifles colgados, no alzados. Los corazones de las mujeres latían desiguales, inciertos de lo que les esperaba. Al otro lado del umbral de acero, un soldado verificó sus nombres en una tabla. Ni un insulto, ni una amenaza, solo números, fechas y monotonía procedimental. Esperaban humillación, quizás risas duras. En cambio, los estadounidenses las trataron con la impersonal minuciosidad de trabajadores manejando carga. No era bondad exactamente, pero su neutralidad era su propio shock. La ausencia de crueldad era más ruidosa que cualquier palabra. Al subir, el olor a combustible, aire marino y grasa de máquina las envolvió. La cubierta temblaba con la vibración constante de los motores. Debajo, un Atlántico aún con el mordisco del invierno. No estaban solas, cientos de prisioneros alemanes, casi todos hombres, ya a bordo, con expresiones desde derrota en blanco hasta cálculo silencioso. Las mujeres fueron separadas por una cuerda y escoltadas a una cabina pequeña reconvertida en sala femenina temporal. Camas atornilladas al piso, mantas ásperas que raspaban la piel. Elsa se dejó caer, el dolor en la rodilla agudo y familiar. Greta se sentó junto a ella, presionando una mano en la sien contra el dolor del viaje largo y la tensión de ver el mundo con medio campo visual. Lenny se perchó en el borde de una cama como si temiera hundirse directo al mar.
Margot solo exhaló cuando vio que no las encerraban. La puerta se cerró, pero no se trabó. El viaje comenzó con un cuerno bajo que rodó por el aire como trueno, resonando sobre el agua. La costa se alejó. Europa con sus ciudades destrozadas y pueblos hambrientos se volvió silueta, luego memoria borrosa por la salpicadura marina. Esa costa había sido todo lo que conocían. Ninguna habló por largo rato. Escuchaban botas en metal, órdenes lejanas en inglés, y el zumbido constante de motores empujándolas más lejos de la vida a la que pertenecieron. Lenny presionó su rostro a un ojo de buey. Solo vio océano, gris, infinito, indiferente. Al segundo día, el mareo golpeó a la mitad de los prisioneros con eficiencia brutal. Lenny aferró un balde de lata mientras Margot frotaba círculos lentos en su espalda con manos cansadas. Elsa se apoyó contra el mamparo, cabeza baja, respirando oleadas de náusea que venían con punzadas profundas en la pierna. Greta no soportaba el brillo cambiante fuera de la ventana ovalada, la reflexión del sol en las olas desorientaba su vista limitada. Aún así, los guardias se comportaron con una paciencia cansada. Distribuían agua sin quejas. Abrían escotillas para aire fresco. Un médico revisó de nuevo la rodilla de Elsa, ajustando el vendaje con claridad experta. Dijo poco, no sonrió, no frunció el ceño, solo aseguró que no hubiera infección. Margot se encontró estudiándolo. Esperaba que los estadounidenses lucieran feroces, presumidos o triunfantes. En cambio, la mayoría parecían exhaustos, como hombres que habían visto más de lo que quisieron. Fue un shock sutil, uno que aún no podía nombrar. No eran monstruos. Eran solo hombres tratando de pasar otro día. Las comidas eran simples y repetitivas, pan blanco, sopa aguada, café negro que sabía a quemado. Nada lujoso, pero suficiente para mantener el hambre a raya. Las mujeres comían junto a otras prisioneras capturadas en frentes europeos, una mecanógrafa de Hamburgo, una auxiliar meteorológica de Bremen, una técnica de centralita de Viena que se negaba a hablar. Las unía no la política, sino el desplazamiento, el conocimiento desorientador de que la guerra había cambiado de dirección sin consultarlas. Ya no eran parte de algo grandioso. Eran piezas barridas por eventos demasiado grandes. De noche, el barco crujía con los movimientos de las olas. El océano era una cosa viva, vasta, sin ataduras, más antigua que cualquier nación diciéndole a sus hijas qué creer. Elsa yacía despierta escuchando. En la oscuridad, recordaba los discursos, las banderas, la certeza. Ahora, con cada milla de agua debajo, sentía esas verdades una vez inamovibles disolverse grano a grano, como arena escapando de un puño. Sentía duelo por el mundo que dejaba, pero también algo más, silencioso y aterrador de nombrar, curiosidad. 3 días dentro del viaje, una tormenta suave golpeó. Las luces del barco parpadearon mientras olas golpeaban el casco. Los prisioneros se aferraban a barandillas y camas. Elsa se sujetó al bastón, músculos temblando al intentar mantenerse erguida. Greta cerró los ojos para estabilizarse. Los estadounidenses recorrieron pasillos, asegurando cajas y calmando pánico donde lo encontraban. Un guardia le dio a Lenny una segunda manta cuando el viento frío se filtró por una grieta. No la miró lo suficiente para que pareciera personal. Simplemente vio a una chica temblando y actuó. Esa simplicidad la golpeó más que cualquier ideología. Cuando la tormenta pasó, cielos se aclararon a un azul suave. A los prisioneros les permitieron subir a la cubierta principal en grupos pequeños supervisados para respirar. Paradas allí, las mujeres miraron agua extendiéndose al infinito. Sin humo de batalla, sin pueblos en ruinas, sin sonido salvo viento y olas. La guerra se sentía imposiblemente lejana, como algo de otra vida. El espacio les permitió pensar de verdad sobre la contradicción formándose en sus mentes. Les habían dicho que el enemigo era depravado. Que rendirse significaba degradación. Y aquí estaban, tratadas con cuidado clínico, alimentadas, protegidas, sin violencia. La comprensión no llegó como revelación repentina. Vino lento, como amanecer arrastrándose por el horizonte. Un sentido de desorientación, no aún confianza, pero el inicio de la duda. Al 6.º día, apareció tierra. Una franja ancha de costa con grúas, almacenes y patios de trenes, intacta por bombardeos. Todo parecía organizado, vivo.
Era América, industrial, inquebrantada, enorme. La escala las aturdió. Fueron desembarcadas con cautela, pero sin ira. Procesadas, etiquetadas, contadas, pasadas por un punto donde oficiales médicos revaluaron heridas. Luego una nueva orden, por su estado herido y roles no combatientes, no irían a campos de trabajo estándar. Serían transferidas al interior a una instalación del ejército estadounidense en el Medio Oeste, lejos de cualquier zona de conflicto. Las mujeres se miraron. Un hospital, no una prisión brutal. Un lugar hecho para curar. La idea parecía imposible, irreal. Elsa apretó su bastón. Greta parpadeó, enfocando duro como intentando ver América claramente por primera vez. Los labios de Lenny se abrieron, pero no salieron palabras. Margot finalmente susurró lo que todas pensaban, aunque sonaba casi asustada de decirlo. ¿Y si no son el enemigo que nos dijeron que eran? La pregunta flotó en el aire, liviana y pesada a la vez, una verdad sin respuesta esperando desenredar todo lo que creían sobre el mundo y sobre sí mismas. Luz matinal filtraba por altas ventanas del hospital, pálida y suave, muy lejos de los inviernos grises europeos que conocían. El hospital de prisioneros estaba fuera de un pueblo tranquilo del Medio Oeste, rodeado de campos que se extendían al horizonte. Sin torres de alambre de púas proyectando sombras, sin órdenes ladradas por megáfonos. Había cercas, sí, y guardias en las puertas, pero el lugar no se sentía como secuela de campo de batalla. Se sentía como una sala de espera entre mundos. Les dieron camas en una sala compartida donde las paredes olían levemente a antiséptico y jabón de lavandería. Las sábanas eran ásperas pero limpias. Enfermeras recorrían pasillos con calma experta, pasos suaves en pisos pulidos. Esto también era inesperado. Imaginaban dureza, disciplina estricta, desdén frío. En cambio, las recibieron con algo desconocido, rutina. La primera mañana, una enfermera llamada June se acercó a Elsa mientras luchaba por levantarse. June era joven, no más de 23, mangas arremangadas con esmero, cabello recogido en un moño cuidadoso. No hablaba alemán, pero el tono de sus palabras no necesitaba traducción. Gestó suavemente, ofreciendo su brazo. Elsa dudó, orgullo contra dolor, pero el dolor ganó. June la guió lento por el pasillo, diciendo cosas que Elsa no entendía, pero en una voz que llevaba paciencia, no mando. Le mostró cómo equilibrar su peso, cómo dar pasos sin trabar la rodilla. Cada movimiento era pequeño, preciso, practicado. Fue la primera vez desde su herida que Elsa sintió que la ayudaban a sanar, no solo a funcionar. El mundo de Greta se redujo a texturas, sonidos y tonos. Con un ojo apagado, su percepción de profundidad fallaba, cada paso requería cautela. Un sargento de guardia en la sala notó su vacilación y le ofreció su brazo, aunque torpemente, como inseguro del protocolo. Había sido maestro antes de la guerra. La suavidad en su voz aún tenía ese ritmo. Le leía en voz alta periódicos y revistas, parando a explicar palabras desconocidas. Greta escuchaba no por el contenido, sino por el ritmo de sílabas, por cómo el lenguaje podía ser suave en vez de afilado. El acento estadounidense, antes asociado al enemigo, se volvió texturado, casi cálido. Margot observaba todo con asombro silencioso. Había aprendido a protegerse de la vulnerabilidad hace mucho. En cuarteles, entrenamiento, refugios antiaéreos, sobrevivió manteniendo sus emociones quietas. Pero aquí, la quietud se sentía frágil. Notó cómo las enfermeras llamaban a los pacientes por nombre. A todos, no solo a los estadounidenses. Notó cómo reían entre ellas sin mirar por encima del hombro. Se movían con una libertad imposible. A las mujeres en Alemania les habían dicho que servían para apoyar a los hombres que cargaban las ambiciones del Estado. Aquí, las mujeres llevaban autoridad abiertamente, sin disculpas. Margot no sabía si envidiarlo o rechazarlo. Solo sabía que la desestabilizaba. Lenny, criada con himnos y festivales de cosecha en el pueblo, se sintió atraída por la capilla en los terrenos del hospital. La puerta nunca estaba cerrada. Un capellán, hombre mayor de cabello blanco y ojos cansados, saludaba a los visitantes sin preguntar de dónde venían ni por quién rezaban. Una tarde, mientras Lenny se sentaba en un banco mirando vitrales de azules y dorados suaves, entró un grupo de mujeres locales con cestas. Traían vestidos doblados, chales tejidos,
paquetes de artículos de aseo. Sus rostros llevaban duelo profundo, el moldeado por telegramas y funerales, pero también suavidad. Habían perdido maridos e hijos en la misma guerra de la que las alemanas formaron parte. Aún así, venían con regalos, no acusaciones. Una mujer se acercó a Lenny y puso un chal de lana en sus manos. Sin discurso, sin sermón. Solo una ofrenda de un ser humano a otro. La garganta de Lenny se apretó. En ese momento, comprendió que el sufrimiento había tallado espacio para la empatía, no el odio. Y algo dentro de ella, una piedra pesada, se movió. Las comidas en el comedor del hospital las sorprendieron más. Esperaban sentarse separadas, recordatorios constantes de su estatus. En cambio, las guiaron a una mesa larga donde soldados estadounidenses recuperándose de sus propias heridas se sentaban junto a ellas. No cerca como amigos, pero lo bastante para compartir aire y calor. Algunos miraban con curiosidad, algunos se tensaban, pero muchos seguían comiendo. El silencio que siguió no era hostil. Era cauteloso, frágil, pero compartido. El olor a papas hervidas y caldo llenaba la sala junto al sonido lejano de una radio tocando música que ninguna reconocía. La melodía era lenta, melancólica, casi tierna. Con las semanas, pequeñas interacciones comenzaron a pesar. Una enfermera dando a Elsa un vendaje fresco sin juicio. Un soldado sosteniendo una puerta para Greta sin dudar. Un doctor explicando un plan de tratamiento sin alzar la voz. Estos gestos se acumularon como agua desgastando piedra, sutiles, constantes, transformadores. Las mujeres sintieron que se desataban lentamente de la certeza del mundo que dejaron. Aún así, no todos las recibían bien. Algunos pobladores creían que las prisioneras no merecían cuidado. Algunos soldados murmuraban al pasar. En el periódico local, una carta criticaba los recursos gastados en mujeres enemigas mientras los nuestros vuelven en ataúdes. El duelo era real. La ira era real. La bondad no borraba la pérdida. Sin embargo, el personal del hospital seguía sus rutinas. No defendían a las mujeres con discursos ni declaraciones morales. Simplemente aparecían cada día y trabajaban. Greta empezó a ayudar a poner mesas, ajustando cubiertos, limpiando superficies. Sus movimientos eran lentos pero deliberados. Una enfermera comentó que era confiable. La palabra la golpeó como una campana. Confiable. Útil no por ideología, sino por acción. No se había sentido así desde antes de que el cielo se volviera fuego. Margot pidió trabajo en la sala de ropa blanca, doblando sábanas con bordes nítidos. Encontró satisfacción en el ritmo. Su mente se aquietaba por primera vez en años. Lenny se ofreció en la capilla, barrer pasillos, desempolvar bancos. Aprendió que cuidar un espacio podía ser oración, incluso sin palabras. Elsa pasó del bastón a caminar más lento pero firme. Una mañana dio 4 pasos sin ayuda antes de que la rodilla temblara. June sonrió, no triunfante, sino orgullosa de forma suave y humana. Elsa sintió el calor de ese reconocimiento como luz solar. Comprendió que había empezado a confiar en esta mujer. No como estadounidense, no como captora, sino como persona tratando de reducir dolor en el mundo. La comprensión la asustó. Sanar las estaba cambiando. Y cambiar significaba que las vidas que conocieron se escabullían. Aceptar bondad era aceptar que las verdades que les enseñaron eran incompletas o profundamente defectuosas. Eso era más difícil que cualquier herida. Una tarde, cuando el invierno dio paso a la primavera temprana, las mujeres se sentaron juntas en un banco fuera de la sala. El sol se hundía, pintando el cielo de naranja y violeta. El aire era fresco pero no duro. El mundo se sentía momentáneamente quieto. Lenny habló primero, voz apenas un susurro. Si no son quienes nos dijeron que eran, ¿entonces quiénes somos nosotras? La pregunta quedó flotando como humo. Ninguna respondió. Dentro, una radio crepitó viva, transmitiendo noticias en inglés estadounidense claro. Una voz dio el mensaje que el mundo esperaba: Alemania se había rendido. La guerra había terminado. Las mujeres se quedaron congeladas, el cielo oscureciéndose alrededor. El mundo al que pertenecían había desaparecido. Y lo que les esperaba era algo completamente nuevo.
La mañana siguiente llegó sin celebración. La noticia de la rendición de Alemania no fue un final triunfal, sino una puerta cerrándose en silencio dentro de las paredes del hospital. El anuncio radial fue breve, cortante, casi clínico. Pero el silencio que siguió fue largo y pesado. Para Elsa, Greta, Margot y Leni, la guerra había terminado, pero su final no se sentía como liberación. Se sentía como ser desatadas de la orilla de una vida que asumieron permanente. En la sala, algunos soldados estadounidenses animaron suavemente, aliviados de quizás volver pronto a casa. Otros miraban la nada, pensando en amigos que nunca verían el mundo en paz. Y las mujeres alemanas sintieron algo mucho más complicado. Eran las derrotadas, sí, pero también testigos de algo que no coincidía con el mundo que les dijeron que existía. El enemigo las había tratado con cuidado. Y ahora que la guerra había terminado, la pregunta era, ¿qué hacer con ese conocimiento? La repatriación no fue inmediata. Tomaría meses, luego un año, luego más. Para algunas, el papeleo era lento, las raíces complicadas, las prioridades constantemente reordenadas mientras Europa luchaba por reconstruirse. Para las mujeres, el tiempo se volvió elástico. Días se fundían en rutinas, sesiones de terapia, comidas compartidas, conversaciones tranquilas y pasillos. Sus cuerpos sanaban lento, imperfecto pero constante. Elsa caminaba sin apoyar todo su peso en el bastón. Greta se adaptó al mundo con su campo visual reducido, aprendiendo a percibir distancia por sonido y sombra. Margot encontró una quietud interior que nunca conoció. Leni rezaba sin palabras, solo respirando. Pero sanar no era olvidar. Recibían cartas de casa, cada una sellada y censurada, pero pesadas con el peso de un país colapsando bajo hambre, pérdida y devastación. Pueblos que conocían eran escombros, familias dispersas, hermanos muertos o desaparecidos. La Alemania descrita en esas cartas no era la Alemania que recordaban. Y no sabían cómo volver a ella. Los estadounidenses también reaccionaron a la rendición a su manera. Los movimientos de June se volvieron más lentos, como si el agotamiento finalmente la alcanzara. El capellán pasaba más tiempo en la capilla, rezando en silencio cuando creía que nadie notaba. El sargento que leía a Greta fue dado de alta y enviado a casa. Su despedida fue breve pero amable, un apretón de manos, un asentimiento, una frase dicha con cuidado para que ella entendiera, cuida tu vista. Ella repitió las palabras días después, buscando significado en sílabas que quedaron con ella mucho después de que él se fuera. Una tarde, un pequeño grupo de mujeres locales volvió con ropa donada, libros, mantas remendadas. Esta vez se quedaron más. Preguntaron suavemente, sobre dónde crecieron las mujeres, cómo eran sus pueblos antes de la guerra. Al principio, las alemanas respondieron rígidas, limitadas por el hábito. Pero lentamente se formaron hilos de conversación. Leni describió el sonido de campanas de iglesia en su pueblo la mañana de Pascua. Margot habló del huerto detrás de la casa de su familia, como las flores de manzano caían como nieve en primavera. Elsa escuchaba, notando cómo las historias suavizaban sus voces. Greta hablaba menos, pero su presencia era su propia ofrenda. El personal del hospital animó a las mujeres a llevar diarios. Escriban lo que recuerdan. Escriban lo que sienten, dijo un doctor, sin darse cuenta de que sentir había sido práctica prohibida por tanto tiempo. Aún así, Elsa escribió sobre el campo donde corría, y lo imposible que ahora parecía correr. Greta escribió sobre luz blanca estallando en oscuridad. Margot escribió sobre silencio, y cómo el silencio a veces era lo más ruidoso. Leni escribió oraciones, aunque no sabía si eran escuchadas. Con los meses, las mujeres desarrollaron algo parecido a comunidad. No amistad exactamente, no lealtad en el viejo sentido, sino conexión. En esos momentos, se sentían ellas mismas de nuevo. Compartían tareas, historias, y a veces simple compañía en las tardes tranquilas en el banco fuera de la sala. La guerra una vez les dio identidad. Ahora, la ausencia de guerra las obligaba a crearla por su cuenta. Cuando llegó el momento de la repatriación, se anunció sin fanfarria. Una lista colgada, nombres llamados, horarios arreglados. Empacaron sus pocas pertenencias, un chal, un diario, una fotografía, una cruz de madera tallada de la capilla. Fueron devueltas a Alemania, a lo que quedara de sus hogares.
La mañana de partida llegó con un viento frío barriendo el patio del hospital. El personal estadounidense se reunió cerca de los camiones de transporte. Algunos ofrecieron apretones de manos, algunos asentimientos silenciosos, algunos lágrimas. June abrazó a Elsa, cuidando de no presionar la pierna herida. El capellán bendijo a Lenny. Greta tomó una última respiración profunda del aire limpio y abierto. Margot se quedó muy quieta, el peso de la despedida presionando fuerte contra sus costillas. No era solo a Alemania a lo que volvían. Era a las versiones de sí mismas antes de que la guerra se revelara tan distinta a lo que les enseñaron. El viaje al puerto fue silencioso. Cada mujer enfrentaba no el miedo a lo desconocido, sino el miedo a volver a lo que una vez fue conocido. ¿Y si ya no pertenecían allí? ¿Y si la guerra había vaciado no solo ciudades, sino vidas enteras? El barco de regreso a Europa era más pequeño que el que las llevó a América. El cruce oceánico fue más silencioso, sin tormenta, sin mareo, solo una vasta extensión de agua y el conocimiento pesado de que paz no era lo mismo que restauración. Al llegar, Alemania era irreconocible. Ciudades aún humeaban. Caminos fracturados. Edificios como dientes rotos contra el horizonte gris. La gente se movía con el andar lento y aturdido de quienes intentan reconstruir vidas solo de memoria. Las 4 mujeres viajaron juntas lo más lejos que pudieron antes de separarse para encontrar a sus familias. Elsa volvió a un pueblo con mitad de sus casas desaparecidas. Sus padres la abrazaron, pero vio en sus ojos la sombra de todo lo perdido. Greta encontró a su madre viva, pero envejecida más allá de sus años. La casa de Margot había desaparecido, reemplazada por escombros. La capilla del pueblo de Lenny aún estaba en pie, aunque las campanas estaban silenciosas. Y aún así, en las ruinas, algo sorprendente pasó. Las mujeres se convirtieron en cuidadoras en una tierra desesperada por sanar. Elsa ayudó a establecer una pequeña clínica. Greta empezó a enseñar a niños a leer a pesar de su vista limitada. Margot trabajó distribuyendo raciones. Lenny ayudó a reparar la capilla y volvió a cantar, su voz suave pero firme. Habían sido moldeadas por la guerra, pero ahora elegían moldear la paz. Años después, una de ellas, Elsa, subiría a un barco una vez más. Esta vez, no como prisionera, sino como inmigrante. Volvería al país donde su creencia en enemigos primero comenzó a desmoronarse. Llevaría consigo el recuerdo de una enfermera ofreciendo su brazo sin dudar. Porque la guerra había terminado, pero lo que comenzó después era mucho más difícil y mucho más hermoso. El largo trabajo de aprender a vernos como humanos otra vez.